Hermanas y hermanos, la resiliencia y la esperanza han sido motivo de estudio en más de una ocasión. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar hoy, de la esperanza. Pero antes de comenzar, quisiera invitarles a inclinar nuestra cabeza para hacer una oración. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las inmensas bendiciones que tú nos das cada día. Te damos gracias en forma especial porque podemos estar, Señor, escuchando tu mensaje. Queremos pedirte, Señor, que tu Santo Espíritu pueda estar con cada uno de nosotros, Señor, para que seas tú quien habla a nuestras mentes y a nuestros corazones. Quédate, Señor, con cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Lo oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Hace muchos años atrás, ya se realizó un experimento con ratas. El propósito de este experimento era poner las ratas en el agua y medir cuánto tiempo podían mantenerse nadando. Entonces, se tomaron estas ratitas y se pusieron en una tinaja con agua. Y al cabo de una hora, los investigadores fueron a ver y descubrieron que ya las ratas se habían ahogado. Tomaron entonces un segundo grupo de ratas y las volvieron a colocar en la tinaja con agua. Pero esta vez dejaron pasar no más de 10 minutos cuando fueron, metieron su mano en la tinaja con agua y sacaron una rata. Le dieron un descanso para luego volver a colocarla en el agua. Y así fueron repitiendo este procedimiento. De esta forma, el segundo grupo de ratas se pudo mantener con vida por aproximadamente 24 horas. Cuando los investigadores comenzaron a preguntarse por qué había sucedido esto, a la conclusión a la que llegaron fue que no se debía precisamente al descanso que se les había dado a las ratas, sino a la esperanza que estos animales tenían de que si se mantenían nadando, en algún minuto iba a llegar alguien y los iba a tomar y los iba a sacar del agua. Ahora pensemos, si la esperanza significó tanto para estos pequeños roedores, ¿cuánto más puede significar para nosotros? Un psicólogo llamado Louis Meredith dijo una vez: ¿hay alguna esperanza cuando la situación es desesperanzadora? No sé qué situación puede estar enfrentando cada uno de ustedes hoy. Quizás es algo relacionado a la familia, a la salud, al trabajo, a lo económico. No lo sé. La pregunta hoy es: ¿hay alguna esperanza para ti cuando la situación parece desesperanzadora? Esta pregunta nos lleva a hablar de la esperanza desde el punto de vista cristiano, porque en la Biblia la esperanza ya no es más una pasión por lo posible, por lo que podría suceder. Es ahora una pasión por lo prometido, por lo que se sabe que sucederá. Y esta esperanza nos lleva a tomarnos y a aferrarnos de las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas esperanzadoras. Y vamos a revisar qué nos dice Romanos 15:4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Esto nos dice que uno de los propósitos de las historias que podemos encontrar en la Biblia es que nosotros tengamos esperanza, que al leer las historias y las experiencias de los grandes héroes de la fe, podamos observar que algunas veces ellos anduvieron por los valles, algunas veces debieron enfrentar tormentas, algunas veces sus vidas estuvieron envueltas en tinieblas y otras veces la luz de gracia brilló sobre ellos. Que al leer esto, nuestros corazones puedan llenarse de esperanza.
Notemos entonces que las experiencias de los creyentes del Antiguo Testamento fueron registradas para que nosotros tengamos esperanza. Y una de las historias más esperanzadoras que hay en el Antiguo Testamento es la historia de Jacob. Es una historia de esperanza en medio de la derrota. Es una historia de esperanza en medio del fracaso. Es una historia de mentiras, engaños. Es una historia de ira, de relaciones rotas, pero es también una historia de arrepentimiento, de confesión, de perdón, de alegría y de una vida nueva. Vamos a recordar un poco la historia de Jacob. Jacob y Esaú eran hermanos mellizos, hijos de Isaac y Rebeca. Y al nacer fue Esaú quien nació primero, seguido por Jacob. Por lo tanto, era a Esaú a quien le correspondía heredar la mayor parte de los bienes de su padre y a quien le correspondía recibir la bendición de Isaac. Sin embargo, Dios le había hecho una promesa a Rebeca. Leamos Génesis 25-23. Génesis 25-23. Dice así: Y el Señor respondió: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esta es la promesa de la primogenitura. El Señor le había prometido a Rebeca que sería Jacob quien recibiera la primogenitura. Y aún sabiendo esto, en lugar de confiar en la promesa del Señor, en lugar de dejar que fuera el Señor quien resolviera la situación, Rebeca y Jacob recurrieron a la mentira, al engaño. Y es por esto que Jacob debe huir de su casa, debe marcharse hacia la casa de su tío Labán. Y es en medio de su huida que el Señor viene a Jacob. Es el Señor quien busca a Jacob en medio de la desesperanza, en medio del miedo, en medio de la soledad, en medio de la angustia. El Señor le habla a Jacob. Veamos qué dice Génesis 28:15. ¿Qué es lo que el Señor le dice a Jacob? Génesis 28:15 dice así: Yo estoy contigo, te guardaré por donde quiera que vayas, y te volveré a esta tierra. No te dejaré sin haber cumplido lo que te he dicho. El Señor le dice: Jacob, yo estoy contigo. Jacob, yo tengo un propósito para ti y para tu vida, y no dejaré que caigas en la desesperanza. A pesar de los fracasos de Jacob, a pesar de el engaño de Jacob, a pesar de la falta de fe y de la falta de confianza, el Señor viene a Jacob, el Señor le habla y le dice: yo estoy contigo y tengo un propósito para ti. A la mañana siguiente, Jacob se despierta con esperanzas renovadas, con una nueva resolución en su corazón. Había visto al Señor en Betel y eso había hecho una gran diferencia en su vida. El viaje que le esperaba ya no parecía tan largo, porque cuando recorremos el camino de la vida tomados de la mano del Señor, hasta el camino más difícil parece más fácil. Y la vida de Jacob continúa, su viaje continúa. Pero el mensaje que quiero compartirles hoy es que no importa en qué lugar te encuentres,
No importa en qué tramo de este camino de la vida te encuentres, el Señor viene a ti. El Señor te busca y te habla. Y tal como lo hizo con Jacob, en medio del dolor, en medio de la angustia, el Señor te habla y te dice, yo estoy contigo. Hoy el Señor te dice, tengo un plan para tu vida, hay un propósito para ti. Hoy el Señor te dice que junto a Él no existe la desesperanza. Que el Señor les bendiga.